Bienvenidos a la Feria del Libro Itson 2020, a la actividad de mesa de lectura del libro Método fácil y rápido para ser poeta de Jaime Jaramillo Escobar. Este libro fue editado en 2013 por la Universidad Autónoma de Sinaloa y es una especie de manual que se realiza desde los productos y los resultados originados en el taller de poesía que funciona desde 1985 en la Biblioteca Pública Piloto de Medellín, con el auspicio de la Subgerencia Cultural del Banco de la República a cargo del doctor Darío Jaramillo Agudelo. Mi nombre es Erika Tamaura y les doy la bienvenida a esta actividad de mesa de lectura y agradezco al Instituto Tecnológico de Sonora por la invitación. Y bueno, les platico un poco más acerca de este libro y por qué me llamó la atención, y creo que es una lectura muy interesante para todas las personas que se estén preguntando sobre su pasión literaria, sobre ¿seré o no seré poeta? ¿Qué necesito para ser poeta? Obviamente el libro se vende como una fórmula, se vende como si te diera las respuestas, pero la realidad es que ya que lo empiezas a leer, solamente te deja con más dudas, que eso es muy bueno. Y este libro está dedicado a Gloria Inés Palomino Londoño, una ilustre directora de la Biblioteca de Medellín, y lo hacen en reconocimiento a la autonomía con que diversos talleres trabajan al amparo de ese centro de cultura, ejemplo de respeto a la inteligencia y la libertad de pensamiento y expresión, que en lo personal considero que esa es una de las mejores formas de difundir y promover la literatura, de la mano de talleres, de pequeños núcleos, de la convivencia con la comunidad, de estar hablando, conversando, compartiendo ideas. Pero bueno, en uno de los capítulos siguientes habla sobre la soledad del poeta, entonces ahorita vamos a llegar a ese punto. Bueno, si les parece, voy a estar leyendo tal cual, son capítulos muy pequeños. Y cada capítulo está acompañado de notas, pero bueno, esas notas puedo irlas dejando en los comentarios y podemos compartir y que inicie el diálogo entre nosotros. Y en este momento les platico un poco de los títulos de los capítulos para que ustedes puedan darse una idea de lo que trata. Voy a elegir solamente unos cuantos para leer, pero bueno, en dado caso que estén interesados sobre todo el espectro del libro, los capítulos se tratan sobre 1. Ser poeta, la vocación, el poeta y la poesía, la dignidad del poeta, ocio y poesía, la soledad del poeta, educación de la sensibilidad, imaginación y fantasía, religión y misticismo, utilidad de la poesía, cuándo leer poesía, el lector de la poesía, comprensión de la lectura de poemas, el propósito literario, el poeta como pensador, el escritor y la libertad, poesía en tiempos de violencia, escribir y redactar y formación del estilo. Bueno, vamos a iniciar con el capítulo número 1, que dice: ser poeta. Una de las principales cosas que se proponen averiguar quienes asisten a un taller de poesía es esa: si son poetas. Lo saben intuitivamente, pero desean confirmarlo. En el taller, el buen poeta se reconoce por sus malos versos, porque esos malos versos iniciales, si carecen de profundidad y sabiduría, rebosan en cambio de superficialidad. Al mirar la belleza exterior del mundo con atención, asombro y goce, anuncia cuál será la maravilla de su visión cuando las cosas se le revelen en su más esencial significado. El artista no se siente diferente, la sociedad lo diferencia. En cierto momento, hacia la adolescencia, le da un codazo y le dice: usted no es de los nuestros. Y él se queda con ese codazo doliéndole en las costillas. Ser poeta es, pues, tener un dolor permanente en el costado. Cristo lo ha tenido, príncipe aporreado de los poetas, y San Francisco, el hermano menor. No está equivocado Cobo Bordá cuando titula uno de sus libros «Todos los poetas son santos e irán al cielo». La santidad es un estado de la conciencia por el cual el poeta hace el milagro del verso. Eso no tiene nada que ver con la conducta social. Las decisiones de la inteligencia no tienen por qué conformarse con lo que existe en el mundo. El poeta es un ser dual.
Lo extraído de opuestas fuentes es lo que da a la poesía ese sabor particular no definido que la hace a la vez tan clara y misteriosa como el agua y le confiere el poder de embriagar. Elegir la poesía es decidirse contra el sentido común. No resulta práctico, pero tiene la particularidad de que se vence después de muerto, como el Cid. Y bueno, segundo capítulo habla sobre la vocación. En algún determinado momento, principalmente en la juventud, ocurre algo que despierta una vocación. Ese algo suele ser imprevisto, tal vez buscado inconscientemente o atrapado al vuelo. Y de esa fortuita circunstancia, casi una revelación, pasa a depender en buena parte la vida del individuo que encontró, por así decirlo, una señal en el camino. Al escuchar el llamado, instintivamente empieza a moverse en la dirección indicada, al principio vagamente y luego cada vez con mayor certidumbre. Entrevé un destino que le reclama su voluntad. Incentivos económicos ayudan a definir la mayor parte de las vocaciones, mas la del poeta se muestra necesariamente desinteresada. Su satisfacción y recompensa estarán en el disfrute de la percepción poética y la facultad de comunicarla, así como en el asombro que proporciona el hecho de poder mirar el tapiz por el envés. Algunos prosistas se apartan bruscamente de la poesía. Consiguen una prosa áspera, mecánica, sin gracia. No hay buena prosa sin el auxilio de la poesía. Es más, la mayor parte de la peor poesía que se ha escrito está en verso. Acostumbrémonos a dar el título de poeta a escritores en cuya prosa la poesía se manifiesta con la intensidad y el esplendor de un García Márquez, por ejemplo. La poesía está más en el modo de percibir que en el de expresar. Por eso un texto deficientemente escrito, pero en el que hay poesía, podrá ser mejorado posteriormente por el autor o por un coautor y transformado en obra de valor literario. Redactar es relativamente fácil. Lo difícil es ver y convertir lo visto en idea. Si un poeta no sabe escribir, puede valerse de un redactor al que le comunica el asunto. De modo que poeta no es el que escribe, sino el que tiene la revelación. La revelación no aparece en prosa ni en verso. El poeta tiende a la forma versicular. El prosista compone preferentemente en párrafos, pero la poesía también puede manifestarse de muchos otros modos, y por eso podrá sobrevivir en futuras civilizaciones en las que no se emplee el arte de la escritura. Reservar el término de poeta solo para el que escribe versos es empequeñecer la poesía. Y también hay que aprender a disfrutar la poesía no escrita, que se expresa por otros medios. En tanto se amplía el concepto de poeta, será mejor para la poesía y para el mundo. En el taller que origina estas notas, ha habido quien no consiga admitir a Shakespeare en la lista de los poetas. Y sin embargo, si Shakespeare no merece el título de poeta, entonces nadie más lo merece. Poeta no significa aquel que hace versos, significa creador. Y después de Dios, como se sabe, Shakespeare es el que más ha creado. El que solo concibe la poesía en verso se opone a la evolución poética. El que solo concibe la poesía escrita ignora el pasado y desconoce el futuro. Hoy mismo, la poesía es transmisible por distintos métodos. Si se puede almacenar y reproducir de diversas maneras algo tan fugaz como el movimiento, es de preverse que habrá nuevos procedimientos para la poesía del futuro. La conciencia de la especie induce la preocupación por el futuro. Una cosa es el tiempo y otra el futuro de la humanidad. Si alguien dice que no le importa el futuro, no podrá esperar que la humanidad esté de acuerdo con él. Se tiene conciencia de ser poeta antes de saber qué es la poesía. Por lo tanto, el poeta precede a la poesía, lo que confirma que el poeta nace. Pero no se preocupen, la vocación puede ser sofocada. No asustar a la familia escribiendo versos, ya que el verso es lo que produce el susto. No hay que decir que se es poeta, porque nadie lo cree, pero a cualquiera le creen que puede ser escritor, lo que indica el alto puesto que conserva la poesía. Y bueno, a continuación, el capítulo La soledad del poeta. Entre otros muchos cargos, se acusa a los poetas de preferir la soledad.
Si bien, de acuerdo con Fernando González, hay poca gente digna de que por ella se cambie la soledad, los motivos del poeta encuentran mejor arraigo en la frase «La vida solitaria es para las fieras o los dioses». Lewis Powells, en El retorno de los brujos, trae esta cita innominada «Hay un camino en la soledad, hay ríos en el desierto. No hay camino ni ríos en el hombre que se mezcla con los otros». La vocación de soledad viene al poeta desde su espíritu contemplativo y místico, tanto como de su conciencia del tiempo. Si el poeta fuera hombre de negocios, tendría uno de esos relojes de 24 horas, pero el poeta mide el tiempo por eternidades. Algunos autores son capaces de escribir en el bullicio, mas no sus mejores obras. La vida social es contraria a la vida creativa. La concepción de un asunto puede ocurrir en cualquier momento, pero el trabajo literario requiere aislamiento, silencio, concentración y tiempo indefinido. No se puede escribir con la horrible perspectiva de que pronto le llamen a almorzar. El hechizo o encantamiento bajo el cual escribe el poeta es frágil y delicado, como todo lo sobrenatural. Si sobreviene un taladro en la calle o la estridencia de un altoparlante, la conexión con el misterio se rompe y la poesía desaparece. Para el novelista no sería problema porque su trabajo está planificado, pero una vez que huye el poema, nunca más vuelve a las manos del poeta. Si el poeta sale a buscarlo, se perderá, o regresará con otro poema, pero el poema que se fue jamás será encontrado porque huyó a los anillos de Saturno. Molesta mucho a las personas que los poetas se muestren como seres diferentes, y sin duda lo son. Esas mismas personas lo certifican cuando lo señalan con el apelativo de poeta, que ni ofende ni ensalza. Es como decirle mula a una mula, simplemente para las orejas. De la soledad esencial, el poeta surge con algo de ridículo, como en el verso de Baudelaire. Sus alas gigantescas le impiden caminar. Mientras más esfuerzos haga el poeta para ser como los demás y mimetizarse entre la multitud, esos mismos esfuerzos lo delatarán y no podrá eludir su destino. Por tanto, lo mejor es singularizarse y proclamar desafiantemente «soy el que soy». Entonces le responderán «muy bien, es el que es». Podrá arrepentirse el poeta de dilapidar su tiempo en los lugares públicos, con las gentes públicas, a los cuales se llama el público, mas su solo tiempo ganado será el que pase sumergido, siempre que no se olvide de sacar el periscopio. El buen poeta es sumergible. Cuando el poeta se hace cotidiano, desaparece detrás de sus anteojos. Como lo imprevisible siempre sucede, en tales momentos es mejor estar prevenido. Por eso he comparado al poeta con una ballena. Aunque un crítico peruano, Edgar O'Hara, dice que la ballena de esos poemas es el lenguaje, con el cual, según él, el poeta tiene una brava lucha, como si se pudiera luchar con una ballena tan pesada. Los críticos casi nunca entienden nada. La soledad del poeta es comparable a la de la ballena en los mares. Esto lo distingue y le da a sus reflexiones cierto carácter único, es decir, aristocrático. Las reflexiones del solitario, advierte Jean Cocteau, adoptan siempre un aspecto aristocrático, muy molesto para los demás, y nada incomoda más que la aristocracia, sea cual sea. Nosotros, plebeyos, tenemos cuentas pendientes con la palabra aristocracia. Si al menos tuviéramos aristocracia espiritual, no nos estaríamos exterminando como ratas. Continuamos con el capítulo Utilidad de la poesía. No se sabe cómo quieren los poetas que los publiquen y que los lean, si a todos les ha dado por ponerse a repetir que la poesía no sirve para nada. Malos vendedores de su producto, los poetas. Tenemos que rectificar el error de haber dicho, aquí tiene usted una cosa que no le sirve para nada. ¿Qué argumento de ventas es ese? Por el contrario, se necesita demostrar la utilidad de la poesía en la vida. Naturalmente hay que estar convencidos. Vamos a decir por qué y para qué es útil la poesía y para quiénes, y cómo pueden sacar mejor provecho de ella, volviéndola del revés cada cierto tiempo.
Y, por supuesto, ello implica escribir poesía y publicarla. ¿Qué sería de los ciegos sin Homero, sin Milton, sin Borges, que le han dado prestigio y misterio? Y de los mancos sin Cervantes. Nunca se ha visto a un editor quejarse de la Ilíada o la Odisea, ni de Dante. ¿Qué tal un Virgilio, un Horacio, Píndaro o Anacreonte creyendo y explicando que la poesía no sirve para nada? Si todo termina en desastre, que sea en un bello desastre. La poesía sirve para todo. Recrear el interés alrededor de la poesía no es difícil, pues todavía flota en el ambiente algo de su antiguo prestigio, y el respeto por los grandes poetas es tanto que la gente ni se atreve a leerlos. ¿Cuántos poemas, tal vez no muy buenos, han conquistado para sus autores la atención de bellas amadas, antes imposibles? ¿Cuántos poemas han logrado para el poeta el favor de un mecenas, la recompensa de un premio, las ilustraciones de Durero o cualquier otro bien tangible y lucrativo? Muchos compositores han percibido dinero por agregarle música al poema. ¿Cuánto papel, el más caro, se ha vendido para imprimir libros de poemas, así sean pagados por sus propios autores? ¿Cuánto han ganado los encuadernadores por ponerle piel a colecciones poéticas? ¿Cuántos discos de poemas se han vendido en el mundo desde la invención del fonógrafo? ¿Cuántas botellas de whisky se consumieron en el último encuentro de poetas? Y todas esas son utilidades prácticas de la poesía, sin mencionar las medallas que tanto han contribuido al desarrollo de esa industria y sin mencionar la utilidad intelectual. Hay que escribir el poema para la jaqueca, para el dolor de pies, poemas para los artríticos, para la picadura de culebra, como antes. Fueron unos poemas los que le hicieron soportable la vida en el calabozo a Pedro Blas Romero. Fue la poesía la que sostuvo la voluntad de Álvaro Mutis en Lecumberri. Hay que escribir también poemas para los presos. De la poesía de la Biblia han vivido muchos pueblos durante miles de años. Por la poesía tengo un amigo en Recife y otro en un cementerio de Medellín. Este último capítulo que acabamos de leer es extracto de una carta para J. Mario Arbeláez, Cali, 1983. El siguiente capítulo habla sobre cuándo leer poesía. Cuando quieras orar. Los que creen que la poesía es rin rin renacuajo, piensan que la poesía se lee en los recreos. Tú no eres de esos. Tú sabes cuándo hay que leer poesía. Rin rin renacuajo también es poesía, pero los recreos no son para leer. Cuando quieras orar, di rin rin renacuajo. Si estás en casa y llueve, puedes leer poesía, porque la lluvia amansa el corazón y predispone la sensibilidad. Si estás en el campo y es el atardecer, puedes leer poesía, porque el atardecer en el campo es tranquilo y pleno de sugerencias. Si estás en el silencio de la noche, bajo tu lámpara, también puedes leer poesía, porque la noche es propicia al entendimiento y la reflexión. Si dispones de una mañana gris o soleada, tales mañanas presentan un marco ideal para la lectura de poemas, porque el día comienza lleno de promesas y expectativas. Sí, por el contrario, te hallas en un lugar sórdido. Allí deberías leer poesía para quitarle algo de su sordidez a ese lugar. Cuando viajes, es conveniente que lleves un libro de poesías contigo, y cuando no viajas, sino que permaneces en tu lugar, la mejor compañía es un buen libro de poemas, porque en el poema está todo lo que no eres tú en ese momento. En la mesa de noche, un libro de poemas espera para decirte unas palabras antes de que entres en el sueño. Si te sientes solo, la poesía te acompaña desinteresadamente. Si reposas con tu amor y le lees un poema en voz baja, ella te lo agradecerá, porque es un exquisito gesto de cortesía y un modo delicado de decirle que la amas. Las mujeres aprecian mucho que también se estime su inteligencia. Existen lugares en los que no se debe leer poesía, pero no es necesariamente hay que enumerarlos. ¿Dices que en un banco? Me temo que te equivocas. Tengo buenas experiencias en contrario. Una vez llegué al Banco Real a las 9 de la mañana
y su presidente estuvo leyendo poemas conmigo hasta las 12 del día y dejó que los papeles para su firma se acumularan sobre su mesa. En las oficinas gubernamentales. Ahí sí que no se deben de leer poemas, dices. Cuando yo trabajaba en el gobierno, mi secretaria tenía un librito de poemas en su escritorio para sacarlo con cuidado en momentos libres. Ese librito se lo había comprado al poeta Mario Rivero, quien en ese tiempo recorría todos los pisos de los edificios con su primer libro de poemas. ¿Dónde dices? No hay un lugar en el que no exista un libro de poemas. No importa qué poemas. Todos los poemas tienen un instante en el que son buenos poemas. He encontrado libros de poemas en los lugares más insólitos, y donde había un libro de poemas, allí estaba la vida, así fuese en el desierto. Una cápsula viaja por el espacio interplanetario, llevando señales del hombre, entre ellas unas palabras poéticas. Tú, que eres poeta, ¿de qué dudas? Nos aproximamos al cierre de esta mesa de lectura. Quiero hacer una pausa antes de leer nuestros siguientes 2 capítulos sobre la lectura de poemas y por qué es y secretos para escribir, perdón. Cuando elegí hablar de este libro, creo que puede ser un momento importante para personas que estén buscando señales, guiños, anzuelos que los inclinen hacia el trabajo literario, hacia la creación poética. En estos momentos donde nos encontramos en una situación extraordinaria por la pandemia producida por el COVID-19 y que a nivel mundial se ha reflexionado por filósofos, pensadores, artistas sobre la situación humana, sobre nuestro momento en la historia, creo que es el momento para que la poesía, los jóvenes poetas emerjan y tomen su lugar en este tiempo. Espero que este libro, si les interesa, lo consigan, porque aparte de ser algo muy ameno y ligero para poder leer, es un gran apoyo. A veces no necesitamos grandes, no necesitamos pasar grandes momentos inmersos en estudios de textos, de al que alguien nos diga cómo hacer las cosas. Digo, todo eso siempre será muy, muy valorado y muy bueno, pero también a veces necesitamos solamente pequeños empujones. Necesitamos que alguien nada más nos guíe por una puerta para nosotros poder resolver el camino que está frente a nosotros. Entonces, este libro se me hace sumamente adecuado y, como lo comentábamos al principio, pues es el producto de conversaciones, de reflexiones, de charlas en un taller que ya tiene muchísimos años en Medellín. Entonces, los invito a que puedan conseguirlo, que puedan accesar a él y sobre todo que empiecen a construir su propio método fácil y rápido para ser poeta y que nada los detenga. Muy bien. A continuación, los siguientes y los últimos 2 capítulos que tienen que ver con que tiene que ver con el lector de poesía. Muchos fracasos literarios se deben a que los autores no cuentan con el lector. Creen que el lector está a su servicio, pero es al contrario. Es el autor el que debe servir al lector. No entenderlo así ha producido la desilusión de muchísimos autores noveles. Aparte de los lectores especializados de las grandes editoriales, no existe nadie que tenga la profesión u oficio de lector. Los poetas que comienzan se imaginan que existe el lector como una especie de monstruo, pronto a devorar cuantas letras aparecen impresas en hojas y folletos, sobre todo si están firmadas por ellos. Y no es así.
Algunos poetas famosos hablan de tener 5 lectores, otros aspiran a 10. Se refieren, por supuesto, a lectores auténticos, con un alto grado de comprensión, lectores adictos. ¿Cuál es tu poeta preferido? ¿Podría usted describir un ensayo sobre él? Entonces, usted no lo ha leído. La mayoría de los poetas jóvenes estiman que un poema es una especie de secreción que se deja en un papel para ver quién se ensucia con ella. Su concepto y estima de la poesía, de sí mismos y del lector no pasan de ahí. Nada puede esperarse de eso. Desde luego, los más seguros lectores de poesía son los mismos poetas, aunque contrariamente a lo que podría pensarse, resultan ser también los más encerrados en escuelas y retóricas. Por fuera del gremio de los poetas, el lector de poesía es ocasional y selectivo, y generalmente distanciado de vanguardias. Esos lectores solamente leen a poetas muertos, porque sufren de una especie de necrofilia. La poesía viva no tiene contemporáneos, porque la mayoría de las gentes viven en el pasado, con una sensibilidad y un gusto literario de otra época. Los colombianos viven hoy en día con la poesía de Barba Jacob, de Luis Carlos López o de Julio Flores, los cuales se reeditan anualmente. Fenómeno muy explicable si se tiene en cuenta que los poetas jóvenes todavía andan con Baudelaire y con Rimbaud. O sea, que el reloj de la poesía por estas latitudes se desplaza lentamente, tan lentamente que después del nadaísmo los nuevos poetas dieron marcha atrás, en lugar de haber dado un buen paso adelante. La razón de por qué lo hicieron es explicable. Querían permanecer al lado de sus muy escasos lectores, pues ir adelante es marchar solo. El temor a la soledad y las ganas de compañía y aplauso hace que pocos se atrevan a ir demasiado lejos. Al que se decide a escaparse, lo insultan con el calificativo de paria, hasta que esa palabra pase a denotar independencia y audacia. Se ve ya la razón por la cual, después de los postnadaístas, tendrá que haber un neonadaísmo y luego un ultranadaísmo y así sucesivamente. Muy bien. Y para despedirnos, último capítulo de esta actividad de mesa de lectura en la Feria del Libro Itson 2020 y que les agradezco su atención. Quisimos hacer una dinámica diferente. En lugar de poner un video, quisimos hacer solamente audio para experimentar, ver si era un poco más rico en el sentido de la sensación, ¿no? De estar escuchando en lugar de estar atendiendo solamente un estímulo visual. Entonces, espero que les haya gustado la forma de presentar esta mesa de lectura en este programa de la Feria del Libro. Último capítulo. Secretos para escribir. El principal secreto para escribir no es ningún secreto. Consiste en tener muchos secretos y la capacidad de revelarlos. Para ello hay que empezar por dominar el tema. Eso es todo. Quien se sienta a escribir es porque tiene algo que decir. Mientras no se tenga algo para decir, no hay por qué empezar. El famoso cuento de la hoja en blanco todas las mañanas a primera hora solo ha producido literatura babosa y polucionante. El que necesita una hoja blanca frente a los ojos para empezar a pensar no es pensador. Primero piense y después de que haya pensado, vuelva a pensar sobre lo escrito. Reflexionar. Ese es el secreto. Hay que detenerse un momento a considerar lo que guardan las bibliotecas antes de decidir si pondremos en ellas una hoja más. Porque cada página que se escribe es una página que se agrega a los mejores. No es fácil, ¿eh? La teoría dice que escribir debe ser fácil. Escribir sí, relativamente, pero ¿publicar? Ahí es donde se patentiza nuestra irresponsabilidad y, por supuesto, la de los editores. Cuando era difícil publicar, los poetas tenían tiempo para corregir. Hoy en día, cuando a los escritores se les arranca de la mano las cuartillas frescas, la literatura y la poesía especialmente se convirtieron en un basurero. Consulté sobre eso a varios editores. Me dijeron que no importaba, porque la literatura universal ya se escribió, y todo lo de hoy es reciclable, puesto que se trata de repetición. Vista así, la empresa literaria resulta inobjetable. Pero no es de eso de lo que se trata cuando hablamos de poesía. La poesía es otra cosa.
Que un joven lleve tu poema junto con 2 billetes arrugados, no hay mayor gloria. Si logras eso, estás salvado, porque los jóvenes llevan a sus maestros en el bolsillo. Damas y caballeros, muchísimas gracias por su atención. Que sigan disfrutando la Feria del Libro del Instituto Tecnológico de Sonora 2020. Mi nombre es Erika Tamaura. Pueden visitarme en mi Twitter, @Erika Tamaura, en mi Instagram, en mi página de Facebook o en mi blog personal, ericatamaura.com. Muchísimas gracias por la atención.